hermano, del versículo 1 al 13, y tenemos una conversación entre Cristo y Nicodemo. Yo creo, hermano, que este puede ser fácilmente, si pudiéramos categorizarlo, en uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque condensa demasiado claro, detallado y práctico lo que es la salvación. En ninguna otra parte, de hecho, del mismo evangelio, encontramos tantas declaraciones del Señor Jesús drásticas y firmes y fuertes. De hecho, hermano, los grandes temas que se hablan acá, que son el nuevo nacimiento y la salvación por fe, son temas que nosotros no podemos olvidar. Un hombre, hermano, un creyente, puede desconocer muchas cosas acerca de la fe. Una persona de repente puede saber que la iglesia es importante, y lo es, pero desconocer algunos detalles que la Escritura nos dice, por ejemplo, su funcionamiento. También muchos hermanos podemos y debemos saber que la segunda venida de Cristo es inminente, importante, pero olvidar quizás algunos detalles dentro de eso. Y aún así ser salvos. Pero desconocer, hermano, los asuntos tratados en este pasaje de Juan 13 es vital, por no decir mortal. Porque si lo desconocemos, hermano, desconocemos quién es verdaderamente Cristo y lo que Él ha hecho. Lo que hoy vemos, hermano, y lo que está aquí relatado en Juan 3, es lo que el Señor Jesús habla en Mateo 7:14, cuando Él dice que hay una puerta grande, ancha, un camino ancho que lleva a la perdición. Y luego dice que hay una puerta estrecha y un camino estrecho que lleva a la salvación. Y ese es el camino que nosotros vamos a encontrar acá. Y lo que el Señor Jesús dice es que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y eso debe hacernos dos preguntas, en la cual yo me voy a enfocar en una, pero también vamos a responder ambas. Y es, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿O qué es nacer de nuevo? También es una pregunta. Y ambas las vamos a resolver a medida que vayamos explicando, hermano, qué es el nuevo nacimiento, por qué es necesario nacer de nuevo. Vea conmigo los primeros 5 versículos de Juan capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos, que eran obviamente los doctores de la ley, los que conocían la ley, los que conocían la religión y tradición judía, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era importante este Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, hermano, nosotros tenemos unas declaraciones del Señor Jesús que es necesario nacer de nuevo, porque no podemos ver ni entrar en el reino de Dios si no hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, la pregunta de por qué es importante, por qué es necesario, es porque sin un nuevo nacimiento nadie se salva. Si no tiene ese nuevo nacimiento. ¿Y eso qué significa? Vamos a verlo. Este Nicodemo que aparece en escena al hablar con Jesús y al preguntarle o hacerle estos comentarios y hablar del nuevo nacimiento, nos da una conversación, sermón de Jesús, de los más conocidos e importantes. Nicodemo era un hombre que tenía muchas inquietudes. Nicodemo, a pesar de ser un hombre importante, como se nos dice, que sabía muchas cosas, aún así tenía dudas, tenía preguntas. Era un hombre con muchos honores terrenales. Si se da cuenta, se nos dice aquí, y el apóstol Juan registra que era un hombre de los fariseos. Había muchos fariseos, pero dice que era principal entre los judíos. Era ese hombre importante. Era un hombre que no conoce a los demás, que los demás lo conocen a él. Y era un hombre de ese estilo, pero tenía un gran vacío en su corazón. Tenía un gran vacío en su vida. Algo le faltaba a este hombre. Y vino a hablar con Jesús a ver si encontraba la luz en las tinieblas de la noche. Ahora, hermano, si usted se pudiera preguntar, ¿por qué, hermano, Nicodemo fue de noche a ver a Jesús? Quizás porque tenía miedo de los demás fariseos que lo vieran hablando con Jesús. Quizás, hermano, su esposa le dijo: bueno, no sales de la casa hasta que hagas dormir a los niños. Quizás, hermano, su camello o medio de transporte estaba en panas, no sé. Pueden ser muchas razones. Lo importante no es porque fue de noche, es que al fin y al cabo fue a Jesús. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos saber. Que sin importar, hermano, el trasfondo de una persona, lo importante es que vaya a Jesús.
sea en la noche, sea en la mañana, sea en la tarde, pero que vaya. Quizás él esperó hasta lo último del día para ir ante el Señor Jesús, pero fue. Y eso nos refleja, hermano, que más tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de la importancia de Cristo si no lo estamos notando. Y él fue. Bueno, lo importante es que se acercó al Señor Jesús. Y eso llama nuestra atención porque era un hombre quizás titubeante, débil, no entendía muchas cosas. El Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y obviamente es una declaración que no se entiende por sí sola, hay que explicarla. Pero lo más lógico no es que el Señor Jesús está hablando de volver al vientre de la madre y salir, porque ni el mismo Señor Jesús hizo eso. Era obvio que no iba por ahí la cosa, pero aún así él tenía la duda. Tenía preguntas sobre esto. Era una fe débil, titubeante. Pero después, hermano, Nicodemo se transforma en un creyente fuerte. Sabiendo todo lo que él sabía, él estaba preocupado por su alma, pero al final del encuentro, para que usted sepa que es lo último que se nos dice de Nicodemo, cuando Jesús muere y los discípulos huyen y lo dejan solo, muere Jesús, aparece un hombre llamado José de Arimatea que lo lleva a la tumba, donde Jesús después resucita. Pero junto a José de Arimatea había un fariseo, y ese era Nicodemo. Y Nicodemo hasta el final de sus días fue fiel al Señor Jesús. Y se nos muestra y nos damos cuenta. Pero el inicio, una fe débil, titubeante, muy ignorante, pero enfrentando sus dudas y preguntas con la persona que puede responder sus dudas y preguntas, con el Señor Jesús. Acercándose a quien siempre debía haberse acercado, buscando a quien siempre debía haber buscado y por gracia de Dios encontrándose con quien cada persona debe encontrarse. Hablamos de Jesús. Por eso en estos versículos podemos considerar el gran cambio de pensamiento que el Señor le da a Nicodemo sobre la salvación y la expresión que él usa para que entienda la salvación. Jesús habla de un nuevo nacimiento. Hace mucho tiempo atrás, hermano, bueno, quizás eso fue exagerado, pero hace un tiempo atrás, hablaba con un pastor de este país llamado Cuba, que usted conoce. Y en este país, hermano, años atrás era mucho más fuerte una intervención del gobierno dentro de la iglesia. Ahora usted se preguntará cuál era ese tipo de conversión, de intervención. Era que dentro de las iglesias ellos tenían cierto tipo de informantes, gente que iba para saber cómo estaba la postura de la iglesia respecto al gobierno. Solo importaba saber a ellos qué se decía del gobierno. Entonces, cuando este pastor me estaba contando esta historia, le decía, ¿cómo usted sabe cuáles eran estas personas? Y me dijo, es bien difícil. Porque yo le pregunto, ¿tú eres salvo? Y ellos le decían, sí. ¿Por qué? Y ellos decían, porque Cristo murió por mí. Y después le preguntaba, ¿pero cómo lo sabes? Y le citaban textos de memoria. Apocalipsis 3:20. Decían, pero el Señor Jesús dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y se lo citaban, y ellos era difícil saberlo. Pero él dijo que con el tiempo se dio cuenta que había una pregunta que ellos no podían responder. Bien, por lo menos. Después de todos estos versículos que ellos decían. Y era la pregunta, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha tenido un nuevo nacimiento? Porque, hermano, cuando nosotros venimos a la fe, nosotros debemos entender que tenemos una nueva vida. Y si tenemos una nueva vida, tiene que haber un nuevo nacimiento. La Biblia nos habla de la vida eterna, la nueva vida en Cristo. Sabemos que la Escritura dice, hermano, que, por ejemplo, en 2 Corintios 5, que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, ya que son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva vida en nosotros. Entonces, la frase el nuevo nacimiento nos deja claro esto. Y la expresión es que el Señor Jesús dice que nadie puede ser un discípulo del Señor Jesús. Nadie puede ir a la presencia del Señor si no ha nacido de nuevo. Porque dice, no puede ver el reino de Dios. No hay lugar, hermano, para una diferencia que podamos hacer. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, el agua, todas estas cosas, era algo que, una frase que ellos usaban para los gentiles, para la gente que no era judía. Era una frase conocida, pero mal interpretada. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, para ti, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, él no está entendiendo esta diferencia que el Señor Jesús hace, o de la diferencia que yo entiendo que el Señor Jesús la use para él. Y es que algo el Señor le quiere decir. Y es que no importa el trasfondo, no importa la familia, no importa la nacionalidad,
Lo que importa es que una persona ponga su fe en Cristo. Lo demás pasa a segundo plano. Porque sin importar el dinero que tenga, la religión que diga tener, el trasfondo familiar que deba tener, las tradiciones, todo eso, no importa si la persona no ha puesto su fe en el Señor porque no ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Y si no ha nacido de nuevo en la familia de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y esa es la realidad que le está confrontando el Señor Jesús. Le menciona este nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nacer, hermano, es algo universal, porque todos hemos nacido. Todos nacemos. Todos los que estamos vivos hemos nacido, hermano. Y por eso, hermano, cuando él dice debe nacer de nuevo, en el versículo 3, está usando una palabra de arriba, dice. Como que tienes que nacer de otro lado, de arriba. Porque aunque todos los seres humanos hemos experimentado un nacimiento terrenal, si esperamos ir al cielo necesitamos este nacimiento sobrenatural. El Señor Jesús usa una frase. Él no dice que aquel que no ha nacido de nuevo no puede ser salvo. No es lo que Él dice. No dice que el que no ha nacido de nuevo está perdido. Aunque sí es cierto, pero no lo dice así el Señor Jesús. Él dice, el que no ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que dice su Biblia, hermano? No puede ver el reino de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué usa el reino de Dios? ¿Por qué no dice otra cosa? Y eso es muy simple, hermano. Porque el nuevo nacimiento es una nueva vida. El reino de Dios va a ser algo físico. Va a ser algo físico que vamos a seguir, pero hermano, también es algo espiritual que nosotros podemos ver hoy. Porque aquel que nace de nuevo puede ver el gobierno de Dios en su vida. Pero aquel que no nace de nuevo no puede decir Dios es mi Padre. No puede decir Dios es mi Señor, porque no lo es. No puede decir Dios es mi Rey, porque no lo es. Pero aquel que ha nacido de nuevo, hermano, tiene una nueva vida, una nueva naturaleza. Si usted, hermano, ha nacido de nuevo, entonces usted tiene una gran dicha, tiene una gran felicidad, tiene un gran gozo, un gran privilegio. Y ese es que Dios puede gobernar su vida. Y si nuestra vida está gobernada por Dios, hermano, vamos a tener menos fallas, nos vamos a equivocar menos, vamos a amar más, vamos a servir más, vamos a ser más santos porque es el Señor quien está gobernando nuestra vida. Pero el mundo no entiende eso. Cree que la fe es una lista de reglas. Y eso, hermano, es simplificar demasiado la fe. Por supuesto, hermano, Dios ha dado normas ¿para qué? Para que vivamos de manera santa, porque si vivimos de manera santa vamos a ser felices, y si somos felices, hermano, la verdad es lo que el mundo muchas veces está buscando. Encontramos lo que el mundo busca. Pero el Señor Jesús nos dice que su ceguera le impide ver esta nueva vida, le impide ver lo que significa realmente que Dios gobierne su vida. Porque dice que Dios gobierna en nuestros corazones como el buen pastor, hermano. Está interesado en el detalle mínimo de cómo nos sentimos, si estamos cansados, si necesitamos alimento. Hablando física y espiritualmente, como usted quiera verlo, porque el Señor nos cuida de ambas formas. Pero hermano, el Señor nos cuida cuando estamos bajo el reino de Dios, el reino de los cielos. Hermano, es que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y nos sometemos voluntariamente a Él. Es haber llegado a una situación en la que aceptamos su voluntad de manera perfecta y completa, pero la ceguera no siempre nos lo deja ver. El mismo Nicodemo estaba ciego con todo lo que sabía. Él, hermano, le dice, ¿acaso pueden nacer de nuevo? Y era educado, era un hombre con estudios de seguro, pero no entendía las cosas de la fe. Por lo tanto, es más importante entender a Dios que a veces tener títulos en la pared. Pero a veces eso nos llama la atención. Y el Señor dice, mira, Nicodemo, tú tienes mucho estudio, tú sabes mucho, pero no estás entendiendo qué significa nacer de nuevo. Y se lo vuelvo a explicar en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora parece que Nicodemo ya entiende que se refiere a algo espiritual. Pero hermano, Nicodemo no estaba entendiendo lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Pero eso no es muy diferente a lo que la gente entiende hoy. Por ejemplo, hermano, si usted hiciera un ejercicio, quizás no lo va a hacer, pero si lo hiciera, y va ante cualquier persona que no es creyente y le dice, ¿tú has nacido de nuevo? O quizás con muchos creyentes incluso, ¿tú has nacido de nuevo? Quizás la persona diría, sí. ¿Y a qué se refiere? Quizás se refiere a algo que se pudo comprar, a algo que tiene. Se refiere a un momento donde dejó, no sé, a una persona y ahora se siente libre. Quizás se refiere a un nuevo hijo, hija que nació.
Y está contento, está feliz. Dice, sí, yo nací de nuevo con este amor que tengo. Yo nací de nuevo, soy una nueva persona. Algunos se refieren a su propia religión. Incluso algunos creyentes lo dirían de su membresía religiosa. Y dicen, yo nací de nuevo, yo tengo ahora una nueva vida por eso. Pero no es lo que la palabra dice que es el nuevo nacimiento. La fe en Cristo ha sido a través de todas las épocas la única forma de llegar verdaderamente a Dios. En aquellos hermanos que vivían antes de que viniera Cristo era mirando a un Cristo hacia el futuro, al Mesías. Para nosotros que no vivimos cuando Cristo estuvo en la vida es mirando a Cristo hacia el pasado. Pero todo es mirando a Cristo. Para ellos era la fe en la promesa. Para nosotros es la fe en el hecho de Cristo. Por eso, hermano, aunque la forma de exteriorizar cambia, siempre ha sido solamente por medio de Cristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nosotros iniciamos con la siguiente declaración. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo yo puedo tener un hijo? O sea, el hijo nace y ya tengo un hijo. Entonces, para ser hijo de Dios, necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Por medio de la fe en Cristo como Señor y Salvador. Luego dice que estos hijos en el versículo 13 no son engendrados de sangre, de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque es un nacimiento espiritual. Dice en el versículo 5 que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hay algunas cosas en las que debemos hacer énfasis. Primero, solo quiero aclarar, hermano, que cuando habla del agua, han habido muchas interpretaciones de lo que el agua es. Pero está haciendo una referencia al nacimiento natural, porque es lo que dijo Nicodemo antes y luego es lo que dice el versículo 6, cuando dice lo que es nacido de la carne, carne es. Y está hablando obviamente del nacimiento natural. Le dice obviamente aquellos que han nacido necesitan nacer del Espíritu para ver el reino de Dios. Está tomando lo que dijo Nicodemo para explicarle lo que aquí está. Entonces, hermano, hay algunas cosas en las que hacer énfasis en un nuevo nacimiento. Cuando una mamá da a luz, regularmente lo que acompaña a ese dar a luz es padecimiento, es dolor, es quizás lágrimas, es esfuerzo, pero hay gozo también. Pero hay esfuerzo, hay padecimiento, hay sufrimiento. Y el nuevo nacimiento celestial se originó con sufrimiento, el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero si lo aplicamos a nosotros, hermanos, nuestro Salvador tuvo que padecer en la cruz para que pudiéramos ser miembros de la familia. Pero los creyentes también debemos padecer en oración, en dar nuestro testimonio para que los pecadores lleguen a Cristo. También, hermanos, debemos saber algo. Y es que el Hijo, si nacemos de nuevo, hereda la naturaleza de su Padre. Y lo mismo con el Hijo de Dios. Vea conmigo un pasaje en 2 de Pedro capítulo 1, por favor. 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia primero, que usted haya nacido de nuevo, hermano, que significa nuestra salvación, haber puesto nuestra fe en Cristo, saber que Él ha muerto por nuestros pecados, hermano, y que nos ha salvado de la condenación de nuestros pecados. Es decir, ahora usted como ser terrenal, como ser humano, tiene una nueva naturaleza, y esa es la naturaleza de Dios. También, hermano, debe saber que esto incluye un cambio. Porque la naturaleza de una persona, ¿qué determina? Su deseo, sus apetitos, su vida, todo. Por ejemplo, hermanos, si nosotros pusiéramos acá quizás una carne como de carroña, pero trajéramos una paloma. La paloma decimos, come esta carne como de carroña. Quizás si trajéramos otro tipo de ave, sí, la comería. Pero la paloma que come otras cosas, quizás come semilla, alpiste, pero no come carroña. Entonces, ¿qué habría que hacer para que esta paloma desee la carroña? Habría que cambiar toda su naturaleza para que la desee. Entonces, hermano, ¿qué significa un nuevo nacimiento? Significa nuevos deseos, nuevos apetitos, un cambio en mi vida. Antes yo no perdonaba, ahora perdono.
Antes yo era desagradable, ahora cambio. Antes yo tenía enemistades, ahora quiero estar amistado. Antes yo era una persona que no buscaba agradar a Dios, pero ahora sí lo quiero hacer. Antes yo era una persona iracunda, pero ahora soy paciente. Antes yo era una persona que se dejaba llevar por sus emociones. ¿Y qué hago ahora? Tengo dominio propio. Antes yo era una persona que murmuraba, que calumniaba, pero ahora uso mi boca para bendición. Antes yo era una persona que usaba palabras con groserías, pero ahora yo uso mi boca para dar gloria a Dios y edificar a otros. Entonces, cuando, hermano, nosotros nacemos de nuevo, debe haber un cambio en nuestra vida, porque tenemos otra naturaleza, nuevos deseos, nuevos apetitos. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que muchos se dicen ser cristianos, pero no hay un cambio en su vida, no por lo menos uno sustancial. No hay algo diferente en sus vidas. Siguen en lo mismo, siguen mintiendo, siguen peleando, siguen iracundos, siguen murmurando. Y no han cambiado. ¿Y eso qué hace? Que no traigan testimonio de Dios al mundo. Porque los hijos de Dios, ¿de qué dan testimonio? De su nueva nacimiento, de su nueva naturaleza. Por lo tanto, el nuevo nacimiento incluye vida. El nacimiento espiritual incluye la vida de Dios. Juan usa en su libro, que nosotros estamos estudiando, la palabra vida 36 veces. Y lo opuesto a la vida es la muerte. Porque en Juan 5:24, hermano, si me acompaña ahí, estamos en el libro de Juan, pero Juan 5:24 dice lo siguiente. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Y aquel que nace por segunda vez, la única muerte a la que debe temerle, o a la única muerte que enfrentará, es la muerte natural, la muerte del cuerpo. Pero una persona que no ha nacido de nuevo tiene dos tipos de muerte. La muerte natural, pero también la muerte espiritual, la separación completa de Dios. Pero si usted está seguro, hermano, que ha nacido de nuevo y tiene estos nuevos apetitos, tiene este nuevo deseo, entonces, hermano, usted se va a dar cuenta que ahora solo puede morir de manera terrenal, porque el Señor nunca le va a apartar, Él nunca lo va a olvidar. Hermano, Dios no tiene hijos que están desaparecidos por ahí, hijos no reconocidos, porque Él es un buen Padre y nos quiere y nos ama y está gozoso y dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de muchos hombres con muchos pecados. Pero el Señor no se avergüenza de nosotros. En 1 de Pedro 1.3, hermano, y permítame leer lo que aquí dice en 1 de Pedro 1.3. Dice lo siguiente. 1 de Pedro 1.3 dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se da cuenta que el nuevo nacimiento incluye esperanza? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nace un bebé, al bebé no se le puede otorgar ningún tipo de cargo para condenarlo. ¿Por qué? Porque está recién, no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho el bebé? El bebé no ha pecado, el bebé no ha mentido, el bebé no ha matado, el bebé no ha engañado, el bebé no ha hecho un fraude al fisco o al sí. Entonces el bebé tiene por decirlo así, es algo en blanco hacia la vida. Y el nuevo creyente, aunque no es algo en blanco, como decirlo, es alguien que ha sido perdonado por el Señor. El creyente no tiene una deuda que pagar, porque Cristo ya la pagó. El creyente puede vivir sin culpa, porque Cristo ya tomó toda la culpa de nuestro pecado y la cargó en la cruz. Por eso el creyente tiene una esperanza hoy. Y usted tiene esperanza, hermano. Si es que usted dice algo como, es que yo no puedo cambiar, hermano, eso es una mentira, porque Dios en su vida sí lo puede hacer. Es que yo soy así. No, porque el Señor puede cambiar eso. Y así, esa es la esperanza que tenemos los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Por tanto, hermano, la condición de hijo de Dios es un privilegio. Es un privilegio. A los que creen en Cristo se les concede el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y la esencia de la condición de hijo es el amor. Un hijo ama a su padre. Y la esencia también del amor es la obediencia. Leía a nuestro hermano Ricardo, Juan capítulo 14. Y yo decía que no llega al versículo 15, porque se lo voy a leer yo. Que dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque, hermanos, saber que nuestra vida puede irse el día de mañana, y nuestra vida se acaba, y Cristo viene, y no le hemos obedecido,
va a ser, hermano, que en la vida nosotros nos dimos muestras de su amor. Por eso, hermano, debemos obedecer al Señor, obedecer su palabra, porque es una muestra de amor. Si el Señor dice que debemos soportarnos y perdonarnos como Cristo dice, eso es lo que tenemos que hacer. Si el Señor dice no dejar de congregarnos, eso es lo que tenemos que hacer. Si el Señor dice dar con abundancia y generosidad, eso tenemos que hacer, hermano. Porque hacer lo contrario es desobedecer al Señor. Y si lo desobedecemos, no le estamos amando. Pero hay que ver lo que su palabra dice. Si el Señor dice, hermano, que debemos estar siempre agradecidos y nosotros nos estamos quejando, entonces le estamos desobedeciendo. Así de simple. Porque la obediencia es simple de entender muchas veces, pero difícil de aceptar. Por eso, hermano, no podemos ser sinceros si decimos que amamos a Dios, pero hacemos cosas que hieren e entristecen su corazón, como lo haríamos con otras personas. Ser hijo es un privilegio y participamos por medio de la obediencia en el amor que decimos también. Por eso, hermano, el Señor quiere lograr un cambio en nuestra vida. La salvación de una persona no es ni superficial ni ligera. No es una mera reforma, es una corrección, tampoco es un cambio moral o una alteración en lo exterior de la vida. El cambio que Dios quiere hacer es el nuevo nacimiento completo, una nueva creación. Pasar de muerte a vida es la implantación en nuestros corazones de un nuevo propósito que Dios tiene. Es dotar de existencia a una persona que estaba perdida para que tenga esta esperanza con nuevos hábitos, nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevos juicios, nuevas perspectivas y por supuesto nuevas esperanzas. No es nada más ni nada menos que esto lo que está implicado cuando el Señor dice, he aquí os es necesario nacer de nuevo. Por eso, hermano, el nuevo nacimiento, como veíamos, es necesario porque no solamente nos lleva al cielo, sino más bien nos lleva a entender el gobierno de Dios en nuestra vida hoy. Vea conmigo los siguientes versículos, 6 al 8, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hermano, una segunda cosa que vemos de por qué es necesario nacer de nuevo, ¿qué es? Es recibir la obra del Espíritu Santo. Porque nacer de nuevo es experimentar un cambio total, y este cambio se produce cuando amamos a Jesús y el amor es producido por el Espíritu Santo. Se nos perdona el pasado y el Espíritu nos capacita para el futuro. Entonces, obviamente, hermano, podemos aceptar la voluntad de Dios y seguirle, ser ciudadanos del cielo. Cuando el Señor Jesús les clama el nuevo nacimiento y le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, él está como, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Está como sorprendido por esta declaración. Por eso el Señor le dice en el versículo 7, no te maravilles de esto, no te maravilles de esto. ¿Por qué? Porque hay una forma de ver el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento obviamente cambia el estado corrupto en el que nosotros fuimos concebidos. Obviamente cuando dice nacer del agua, del espíritu, el agua habla del nacimiento natural, pero el nacimiento natural implica algunas cosas. Implica también que nosotros tenemos una naturaleza carnal. Dice que heredamos el pecado de Adán. Por lo tanto, como dice Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por lo tanto, nuestra condición sin Dios, sin Cristo en nuestro corazón es estar enemistado con Él. Nosotros venimos a este mundo sin fe, sin amor a Dios, sin temor a Él. No tenemos una inclinación natural a obedecerle o servirle. No experimentamos placer alguno por hacer su voluntad. Pero dice que aquel que nace del agua y del espíritu, o que nace del espíritu, entonces ahora tiene el espíritu con el que puede agradar al Señor. Por ejemplo, es muy probable, hermano, y él está hablando de cómo funciona el espíritu, que quizás en la brisa nocturna, entre conversaba Nicodemo y Jesús, haya habido una brisa que caía en ese tiempo. Y a veces el viento, como dice, es inexplicable. Uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Uno puede tratar de entender, hermano, desde hacia qué lugar está yendo el viento por cómo se mueve quizás una bandera. Pero no tiene idea desde qué punto comienza el viento y en qué punto termina. Hermano, uno a veces, ¿cómo sabe que hay mucho viento cuando está, no sé, en un campo abierto? Por el movimiento de los árboles, quizás. Empiezan a moverse hacia un lado y uno dice, mira, hay mucho viento para ese lado. Pero hay algo más importante que el viento, y como dice el Señor Jesús es, el viento sopla donde quiere. Luego dice, más ni sabe de dónde va ni a dónde viene. Pero antes dice,
oyes su sonido. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque el viento, como símbolo del Espíritu, nos recuerda algo. Y es que, hermano, a veces es un poco inexplicable lo que el Señor hace en la vida de una persona. A veces nosotros no sabemos cómo esta persona, el Señor la confrontó y llegó a los pies de Cristo. A veces a otras personas muy morales, uno le habla del Señor, le habla y rechazan a Cristo. Y de repente una persona que nosotros no imaginábamos que iba a convertir su vida al Señor, lo hace. Porque es inexplicable un poco la obra del Señor. Pero dice, oye su sonido. ¿Y esto qué significa? Que hay una evidencia del viento. Hay una evidencia de ese aire que corre. Quizás nosotros, claro, escuchamos su sonido. ¿Y cuál es la evidencia de una vida cambiada por el Espíritu? Que ahora tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza se ve. Quizás, hermano, nosotros no sabemos muchas cosas del viento. ¿A dónde viene? ¿A dónde va? Podemos tratar de explicar algunas cosas. No sabemos mucho. Pero sí oímos su sonido. Lo sentimos. Y así es con la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Que el Espíritu ha hecho su obra, que le ha dado vida. Es una persona que nosotros podemos decir, oye, yo no tenía idea que esta persona se iba a convertir. No tenía idea que esta persona era un creyente, pero se nota. Yo veo en esta persona un cambio en su vida. Veo un cambio en su forma de hablar. Veo un cambio en su corazón. Veo un cambio hasta incluso, hermano, puede ser su forma de vestir, ¿por qué no? Puede ser un cambio en la música que escucha, ¿por qué no? Puede ser un cambio, hermano, en los lugares que frecuenta, ¿por qué no? Nos hemos enfocado tanto a veces en decir que toda la fe es espiritual que nos olvidamos que el buen árbol, el buen fruto da externo, se ve, hermano. Y la obra que nosotros queremos mostrar a otros debe ser el cambio que Cristo hace. No las obras que seguimos, no las reglas que tenemos. El cambio que Dios hace en nuestro corazón. Ese es, hermano, el fruto del Espíritu. Por eso cuando el fruto del Espíritu está, cuando el Espíritu está obrando, se oye su sonido, se hace notar, aunque no sepamos cómo el Señor lo ha logrado. A veces hay personas que rechazan tanto el Evangelio, que a veces nosotros decimos, no sé cómo el Señor pudo cambiarle, pero el Señor tiene poder, hermano. Y aunque sea algo inexplicable, oímos, escuchamos, estamos atentos a su sonido. Hermano, si usted fuera el único cristiano que hay en este mundo, la gente pudiera escuchar el sonido del Espíritu obrando en su vida. La gente diría, hay un Dios porque yo veo la vida de él y ponga su nombre. O quedarían dudas. Pero hermano, nuestra vida debe ser ese sonido que la gente escucha del Espíritu, del viento. Su vida transformada debe dar testimonio de que Dios puede hacerlo, de que Dios puede cambiarle. Por eso, independiente de lo misterioso que pueda ser el viento, todos podemos escuchar su sonido. Ese silbar, hermano, podemos tenerlo ahí. La actuación del Espíritu es ese nuevo nacimiento en el hombre y se ve el cambio. A pesar de que hay muchas cosas, hermano, que no podemos entender y efectos que están a la vista, que no sepamos la totalidad, sí podemos ver las vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo importante del nuevo nacimiento. Que hay un cambio, hermano. Que hay una nueva vida gestándose en usted. La vida de Dios, la vida que Dios quiere, la imagen de Cristo. Por eso, hermano, sin ese gran cambio, nosotros no podemos ir al cielo. Por la simple razón, hermano, de que si no tenemos ese cambio, no vamos a disfrutar nada del cielo, hermano. ¿Qué vamos a disfrutar en el cielo? Porque en el cielo no vamos a murmurar. Y a veces eso nos encanta. No lo vamos a disfrutar. A veces nos encanta pecar y ver cosas, hermano, inmorales en nuestros teléfonos, en nuestros computadores. Pero en el cielo no vamos a poder hacer eso. A veces nos encanta mentir y engañar a los demás. Y en el cielo no vamos a poder hacer eso. Nos encanta la hipocresía de tener títulos, nombres, autoridad. Pero en el cielo no vamos a tener eso, hermano. Entonces, que nosotros seamos gobernados por Cristo ahora nos prepara para disfrutar lo que va a ser el cielo. Quizás no disfrutamos cantar aquí en el culto, pero en el cielo vamos a cantar al Señor. Quizás no disfrutamos, hermano, la enseñanza de la palabra, pero en el cielo tampoco lo vamos a disfrutar.
Pero si disfrutamos todo lo que yo estoy diciendo, disfrutamos cantar, disfrutamos dar palabras de bendición, exclamaciones de gloria a Dios, hermano, compartir entre hermanos sin importar las diferencias, perdonando, eso es lo que vamos a tener en el cielo y eso es lo que vamos a disfrutar. Pero esa es la nueva vida que podemos tener hoy, si hemos nacido de nuevo. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, ¿de qué da vista? De la carne en su vida. Lo que es carne, carne es. Da vista de la inmoralidad. Pero un nacido de nuevo, ¿de qué da vista? De la imagen y la santidad de Dios. Por lo tanto, hermano, algo que dice aquí el Señor Jesús a Nicodemo luego de esto, al decirle estas cosas, Nicodemo responde en el versículo 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y él dice, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Creo que ya se da cuenta que hay una palabra que se repite en este pasaje y es cielo, cielo, testimonio. Testimonio. Porque lo que está hablando el Señor Jesús es el testimonio del cielo. Poner nuestra fe en Cristo, haber nacido de nuevo, hermano, es entender las cosas celestiales. Es prepararse no para entender simplemente este mundo, cómo vivir, cómo caminar en este mundo siendo un hijo de Dios, sino entender las cosas celestiales. Con suavidad, el Señor Jesús reafirma su autoridad ante un Nicodemo que le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Le dice, yo ya he hablado esto, pero ustedes me están rechazando constantemente. Han rechazado el testimonio que yo les doy. A pesar de que estaba de noche, había una oscuridad más grande todavía en el corazón de Nicodemo, que la misma noche. No podía entender este nuevo nacimiento y Jesús se lo explica. Nuestro Señor le dice que Él era maestro de los judíos. Lo que le está diciendo, hermano, es que el Antiguo Testamento también nos lleva a la salvación, también nos lleva a entender estas cosas. Pero Él no las entendía. Él no entendía ese nuevo corazón del que habla Jeremías. Él no entendía la promesa de que el Señor Jesús en Isaías 1 dice que los pecados Él podía transformarlos blancos como la nieve. Él no entendía esas cosas, pero entendía otras, cosas que no le servían para ser un verdadero creyente. ¿Cuál era su problema? Los dirigentes religiosos de la época no querían someterse, hermano, a la autoridad de Cristo, a la autoridad de Dios. Ellos lo que querían era poner las normas para regir a los demás. Por eso los fariseos buscaban más la alabanza de los hombres que la de Dios. No entendían quién era Dios verdaderamente. Y si usted, hermano, cuando pasa algo está más preocupado de que la gente sepa lo que usted hizo o quién es, más, hermano, de lo que Dios ya opina de usted, entonces hay un problema. Porque está viviendo una falsedad, hipocresía. Pero el Señor dice que debe haber sinceridad con Él porque no podemos ocultar. A veces nosotros creemos que ocultamos las cosas, ¿no? Que se las ocultamos a los hermanos. Nadie sabe lo que yo estoy haciendo. A los hijos a los padres. Pero hermano, el Señor dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y yo creo, hermano, que más temprano que tarde todo se da a luz. Se nota, se muestra. Por eso, hermano, aquí nosotros vemos a un maestro de Israel que no conocía la fe. No conocía la fe. De seguro le hablaba a muchos de la fe, pero no conocía la fe. Le hablaba mucho de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Le hablaba mucho de Cristo, pero no tenía una relación con Cristo. Por eso le estaba preocupado, quería acercarse. ¿Cuál era el estado del pueblo de Israel? Ciegos guiando a ciegos. Dice Mateo 15:14, ciegos guiando a ciegos. Al final, ¿qué pasa? Los dos terminan en el hoyo. Los dos se van a caer. Y eso pasa mucho hoy en día incluso. Por desgracia, la ignorancia de Nicodemo es común hoy día, incluso en la iglesia, hermano. Jamás deberíamos sorprendernos de que el conocimiento se nos quede corto, se nos quede lejos. Vivimos, hermano, en esa falsedad de que yo no tengo que conocer tanto si yo ya he creído en Cristo. No, yo no necesito conocer más porque yo ya sé suficiente. Hermano, nunca dejamos de conocer a Dios. Si creer, hermano, que sabemos lo suficiente, decir, yo tengo todo un Dios infinito y universal, a un Dios soberano completo en mi cabeza finita, pequeña y pecaminosa. Y eso no es cierto. Por eso, hermano, la cultura, la posición, los altos cargos eclesiásticos no siempre son una prueba de que un ministro es enseñado por el Espíritu. A veces pasa que los peores pecados vienen de este tipo de personas. Porque creemos que eso, hermano, nos da una buena y correcta relación con el Señor, cuando no es así.
hay que saber, hermano, sí, la otra parte. Y es que a pesar, hermano, de que no conozcamos muchas cosas, eso no significa que no sean reales. Quizás muchos de nosotros llegamos manejando el día de hoy a la iglesia. Y quizás a pesar de que usted sepa algunas cosas de mecánica, usted quizás no sabe el completo funcionamiento del vehículo. Quizás, hermano, usted hoy día en la mañana tenía su alarma como los antiguos, no con el celular, sino con la tele. Y la tele se prendió. Y todo del proceso desde que sale la imagen hasta que llega, quizás usted lo desconoce, pero usted sabe que funciona. Entonces, hermano, a pesar de que nosotros no sabemos cómo muchas cosas funcionan, eso no nos indica que no sean reales, que no sean tangibles. Y hermano, a pesar de que nosotros hay muchas cosas que no sabemos y quizás no desconocemos como Nicodemo, no implica que no sean reales. La gente regularmente, hermano, niega lo que no entiende. Niega de Dios porque no lo comprende. Niegan de su obra salvífica porque no la entienden. Dicen, entonces yo puedo pecar todo lo que quiero y si yo pido perdón, el Señor me va a perdonar y voy a ir al cielo. La respuesta es sí, pero no como tú lo dices. Por dos simples razones. Primero, cuando uno peca, uno está en un estado caído de quemar nuestra conciencia. Y no es que yo peque y diga, ya ahora me arrepiento. Si yo peco es porque mi conciencia se ha ido deteriorando. Por eso con mucho pecado es difícil que una persona se acerque al Señor. Mientras más peca, más se aleja. Pero también hay una realidad, no tenemos nosotros la vida en nuestras manos. Y aunque nosotros digamos al final, yo me voy a arrepentir, puede pasar que no. Podemos morir, hermano, inmediatamente. Y esa es la realidad del mundo. A veces nosotros decimos, bueno, a su tiempo esta persona va a poner su fe en Cristo. Nosotros no sabemos eso. No podemos ni siquiera asegurar nuestra vida, vamos a asegurar la vida de otra persona. Debe ser nuestra oración que estas personas alejadas nazcan de nuevo. Nazcan de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios, no podemos entrar al reino de Dios. Por eso, hermano, si mucha gente no entiende cosas de la fe, hermano, expliquémosle la que sí entiende. Guiémosles al Evangelio. Y eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor, hermano, va a iniciar, y lo que vamos a ver el siguiente día domingo, hermano, algo muy distinto, algo muy fuerte, con una imagen donde nosotros entendemos que Dios ha amado al mundo. Y esa imagen es fuerte, es poderosa, hermano, y es tangible también. Pero el Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no puedes ser salvo. No puedes ir al reino de Dios, no puedes ver la presencia de Dios. Si tú quieres vivir e ir al cielo, vivir acá como te da la gana, ¿de qué vas a hacer? Gente hoy día no tiene tiempo, hermano, para acercarse al Señor. ¿Qué va a hacer en el cielo, hermano? Van a decir, ahora sí, Señor, tengo tiempo, ¿en serio? Porque si su fe no ha cambiado, su corazón no ha cambiado, incluso en la misma presencia del Señor no van a desearle estar con Él. Por eso, hermano, es necesario nacer de nuevo. Y quizás, hermano, usted tenga dudas, tenga preguntas, haya pecado en su vida. Y hermano, a pesar de que nacemos de nuevo, seguimos creciendo en la fe. Debemos seguir creciendo y alejándonos del pecado. El nuevo nacimiento nos garantiza la victoria. Pero que nos garantice la victoria significa que debe existir una lucha y una batalla para obtenerla. Por lo tanto, hermano, el día de hoy usted debe luchar y batallar contra los deseos de su carne que se aferran a la vida. Porque usted obviamente ha nacido de nuevo. Pero si usted no ha nacido de nuevo, ¿qué está esperando para pedir al Señor que lo haga? Que le dé un nuevo nacimiento. Por eso ponga su fe en Cristo y será recibido como un hijo de Dios. Y a usted, hermano, le digo, si ya lo ha hecho, ¿cómo muestra su vida el nuevo nacimiento? Es como el viento que puede ser inexplicable un poco su vida, pero la gente oye su sonido. ¿Es usted, hermano, alguien que vocifera las verdades de Dios? ¿Las explica, las habla, las comparte? ¿Anhela usted entender y conocer las cosas celestiales? Y pregúntese, ¿tiene usted un apetito por la palabra? ¿O a veces cree que con el día domingo ya es suficiente en la semana? Ya no necesito más. Y a veces ni siquiera eso. Por eso, hermano, preguntémonos, ¿cuáles son los nuevos apetitos? ¿Qué he cambiado en mi vida? Quizás sería muy interesante si le hacemos esa pregunta a alguien de los más cercanos que están en nuestra vida. Quizás hermana a su esposo, hermano a su esposa, sus hijos, los padres. Sería interesante verlo. Si ellos están escuchando el sonido del Espíritu moverse en nuestra vida.
Por eso, hermano, preguntémonos, ¿cuánto estamos mostrando este nuevo nacimiento? Vamos